es un honor ser anfitriones en esta mañana para nosotros, tarde, noche para ustedes en el lugar donde se encuentren, anfitriones de esta actividad tan especial para nosotros. Con Lucas Alemán, a quien en un segundito más les he de presentar. Solamente quiero platicarles dos cosas sencillísimas. La primera es que como editorial Portavoz tenemos una misión. Y nuestra misión es básicamente publicar, proporcionar, diseñar diferentes productos de calidad que tengan integridad y excelencia desde una perspectiva bíblica y una perspectiva confiable. Eso es a lo que nos dedicamos, con el objeto siguiente, que animen estos materiales y nuestras interacciones a las personas a conocer y servir a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron invitados justamente para una actividad que pensamos que casa perfectamente con esta misión que tenemos. Y lo que deseamos es que ustedes disfruten este tiempo. Vamos a tener un tiempo de conversación, de interacción. Va a haber un espacio al final, quizá va a ser breve, de preguntas y respuestas. Y queremos conocerles un poco más. Les agradecemos que nos hayan proporcionado su dirección de correo electrónico porque realmente queremos estar en diálogo con ustedes. En un momento más, un poquito más tarde, vamos a tener una pequeña actividad de interacción con la información que ustedes deseen proporcionarnos para enriquecer un poco más lo que está sucediendo. Debo decir lo siguiente, entonces, antes de comenzar con Lucas. Están conectándose o se inscribieron y están conectándose hermanos y amigos desde 34 países diferentes en 5 continentes. Esto es súper bonito, es algo de lo que quiero que ustedes se emocionen porque somos parte ahora mismo de una comunidad virtual que está conectada de esa manera y que va a seguir conectada porque vamos a poder seguir viendo este video posteriormente en 5 continentes tan lejanos, como decía hace un ratito, como Nepal, es un país allá en Asia, como en Australia, ¿no? Un par de hermanos que se conectaron de ahí. Hay una persona que se inscribió desde Cook. Entonces, yo no sé si es Cook, Wisconsin, o es las Islas Cook en Oceanía, no sé. Pero si es así, está lejos. Lo que sí sé también es que alguien se inscribió desde Kenia. Así que estamos en África, estamos en Europa, Suiza, Alemania, Inglaterra y obviamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo varios del Caribe, como Curazao, o inclusive, debo incluirlo porque es parte del continente Brasil, ¿no? Aunque no lo consideramos Hispanoamérica, pero es Brasil, que también están hermanos ahí conectados. Lucas, tienes una audiencia ahora bastante grande. Estamos muy emocionados de poder admitirles a todos. Pero lo que te quería comentar de una vez es, antes que otra cosa, gracias nuevamente, gracias por la representación de la Sociedad Teológica Cristiana. Y pues, primero que nada, nos encantaría, aparte de darte la bienvenida, es preguntarte, Lucas, dinos un poquito de tus orígenes y dinos un poquito acerca de qué es la Sociedad Teológica Cristiana y cómo es que te involucraste en instituciones en California, específicamente en The Master's Seminary, para dedicarte a la educación teológica en español. Sí, sí, bueno, antes que nada te agradezco, David, y a vos, a todo el equipo, por la oportunidad que tengo de poder estar hoy con ustedes y de poder haber sido uno de los autores y editores del libro La Hermenéutica de Cristo. La verdad que me siento un privilegiado de poder estar aquí y poder compartir este tiempo, tener esta apertura, esta clase tan pero tan grande, aunque no puedo ver todas las caras, gente de distintos lugares, pero eh, todos unidos por un mismo amor. Entonces, para mí yo me siento un privilegiado, es un honor. Hablando un poquito de mi persona, soy argentino, nací en Argentina, mis padres son misioneros, han sido misioneros allí, argentinos también nativos por más de 30 años. Y desde chiquito entonces estuve expuesto a lo que es la palabra de Dios, viajes misioneros. Nos mudamos bastante desde que era chiquito. Tuvimos la chance aún de vivir en la selva en Venezuela y de servir al Señor allí. Y bueno, Dios fue utilizando todo eso para eventualmente a mi edad de los 15, 14 años confrontarme, ¿no?, con mi pecado, la pecaminosidad de mi pecado. Muy interesante la conversión, que ahora no tengo tiempo para contarla, pero tal vez en otra oportunidad. El Señor me mostró mi pecado, la necesidad de Él. Y de allí hubo un cambio radical internamente. El Señor empezó a cambiar los afectos, mis deseos, mi voluntad para querer entrenarme y prepararme. Era algo que no me gustaba leer. De hecho, me encantan los deportes.
jugaba todo tipo de deporte, desde fútbol hasta natación, básquet, vóley. Estaba totalmente encantado de los deportes y después el Señor fue cambiando los afectos y le dije a mi padre a esa edad de los 16 años necesito un profesor de griego. Necesito un profesor de griego. Yo vengo de un pequeño pueblito ahí, San Miguel del Monte, donde si uno sabe inglés ya es un fenómeno, es un monstruo, porque es raro que una persona sepa otro idioma. Y ahora aprender griego ahí era imposible, entonces todos los lunes viajaba por más de 2 horas a Buenos Aires para tener 1 hora de griego clásico con un profesor, un amigo mío de allá de la Facultad de Buenos Aires. Y el Señor fue utilizando todo eso para prepararme. Mi interés siempre fue predicar y trazar bien la palabra de verdad. Y desde allí el Señor fue preparando mi corazón hasta que eventualmente, de una manera casi milagrosa, fue que pude venir acá a los Estados Unidos para prepararme formalmente en Damascus University y estudiar una licenciatura en idiomas originales, en idiomas bíblicos. Y bueno, el Señor utilizó eso. Allí conocí a mi esposa. Estoy casado con mi esposa que es de Brasil. Así que tú hablabas de tener una audiencia brasilera. Yo la tengo esa audiencia, David, todos los días en Excelente. casa. Y cuando llega el Mundial, la audiencia no es tan amigable conmigo. Wow. Pero el Señor nos ha unido. De hecho, nos conocimos jugando al fútbol. Y tenemos 2 hijos, Elías, Agustín y Enoque Manuel. Y ahora estamos a la espera de un tercero, otro varoncito. Así Felicidades. que contentos, alegres. Nos conocimos entonces con mi esposa ahí en la universidad. Nos casamos. Y después tuve la oportunidad de entrenarme en The Master Seminary. Mi plan siempre fue querer venir a esta institución, The Master Seminary, donde ahora actualmente soy el director de educación en español y también enseño acá. Tenemos varios programas en español y bueno, siempre mi deseo fue venir acá y prepararme. Y de hecho estuve muy cerca de no prepararme acá por una cuestión económica, por una cuestión de fines, no podía lograrlo. Y una vez más, el Señor en su gracia abrió puertas y como si fuese, siempre cuento mi testimonio, fue una avalancha, ¿no? Una vez que el Señor demostró su gracia, ya después no se puede detener, el Señor sigue demostrando gracia sobre gracia. Y aquí estuve, y acá estoy hasta el día de hoy. Mi intención era volver a Argentina, sinceramente, después de estudiar una maestría en divinidad. Y estudié mi maestría en divinidad, estudié una maestría en teología y ahora estoy sacando el doctorado en filosofía con énfasis en Antiguo Testamento. Y todavía no caigo, todavía es un sueño hecho realidad de poder estar acá y poder influenciar a la próxima generación de hombres para el ministerio. Eso es lo que quiere hacer el seminario, ¿no? Entrenar a la próxima generación de hombres para el ministerio. Para que tracen bien la palabra de verdad y realmente exalten a Dios a través de la predicación expositiva desde el púlpito de esa iglesia. Eso es un poquito de cómo estoy, a dónde llegué en poco tiempo. Y hace unos años, cuando el Señor abrió la puerta para poder ser el director de educación en español, había notado ya por varios años, de hecho, la falta, y creo que lo nota toda la audiencia, la falta de recursos en español es muy grande. Entonces, a la luz de eso, a la luz de la falta de recursos en español, de alto nivel, académicos que nos ayuden a entender la palabra de Dios y no tener que esperar a que alguien los traduzca, surgió el deseo con algunas personas y otros profesores de poder fundar lo que se llama y conoce como la Sociedad Teológica Cristiana. La Sociedad Teológica Cristiana en inglés, y acá en Norteamérica hay varias sociedades de teología, y la intención detrás de eso, el corazón, es justamente poder fomentar literatura en español por hispanohablantes o aún gente que ha escrito en inglés o en otro idioma y que se pueda traducir al español, que sea bueno, y que pueda repercutir para el pueblo hispanohablante. No solo los pastores, pero ahí ya estamos tratando de alcanzar a profesores, seminaristas, a gente en preparación,
queremos ser parte de esa formación teológica y no podemos esperar, y no tenemos que esperar hasta que todo sea traducido del inglés al español. Creo que el Señor ya está levantando una generación de hombres que se están entrenando. Hoy, gracias a Dios, también por métodos y vías como entrenamiento en línea, hoy podemos acceder como nunca antes a la preparación teológica. Y entonces el corazón detrás de la sociedad teológica es eso, poder fomentar esos recursos, hacemos conferencias o simposios una o dos veces al año. Con todo esto la pandemia nos paró un poquito. Pero bueno, justamente el libro, la hermenéutica de Cristo, es el resultado del primer simposio que tuvimos y que fue realmente excelente en el hecho, no esperábamos que tanta gente iba a venir y repercutió para bien, yo creo. Y bueno, la intención es poder seguir haciendo eso. De hecho, tenemos la idea de poder ir a Monterrey también en conjunto con la Universidad Cristiana de las Américas ahí, a poder también tener un simposio, una conferencia sobre lo que significa ser un pastor teólogo, y también estamos preparando otra conferencia para este año. Así que son todas pequeñas cositas que tienen el mismo corazón de poder alcanzar y seguir preparando a la próxima generación, ya sea a través de recursos, simposios, diálogos. Creo que es algo que falta también, poder modelar diálogos críticos, amigables. Hoy, lamentablemente, las redes sociales, lo bueno es que nos exponen y lo bueno es que nos conectan, y lo malo es que nos conectan de una manera muy impersonal. Y hoy la gente no sabe, y me incluyo, no sabemos hablar, no sabemos dialogar a través de las redes sociales. Y entonces la sociedad teológica cristiana quiere hacer justamente lo contrario, saber criticar amigablemente y poder tener diálogos, que es justamente parte de la tradición cristiana. La tradición cristiana por años eso fue lo que hizo, con concilios y reuniones que tuvieron vez tras vez para poder afrontar distintos temas teológicos y ver qué es lo que tenía la palabra de Dios para decir. Así que eso es un poquito, en grandes rasgos, un poquito de quién soy, dónde estoy y qué es la sociedad teológica cristiana, David. Buenísimo, ¿no? Pues te agradezco mucho. Te voy a pedir que repitas la página de la Sociedad Teológica Cristiana, la página web. Sociedadtc.org. Sociedad. Sociedadtc.org. Perfecto, en un rato más vamos a poner esto allí también. Y obviamente queremos recordar la página editorial Portavoz, que deben todos conocerla bien, www.portavoz.com. Lucas, para poder abordar ya el tema créeme que fue quería dejarte seguir más, pero sí, pero vamos a abordar el tema porque está nuestra audiencia seguramente diciendo, hey, está buenísimo, pero ¿qué es esto de la hermenéutica del Señor Jesús? Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de una disciplina que todo predicador, todo estudioso, todo pastor tiene de una u otra forma que aproximarse a ella, tiene que dominarla, tiene que estudiarla. Pero cuando llegaste con el título de La hermenéutica de Cristo, que es como está el libro, o La hermenéutica del Señor Jesús, que es como titulamos esta sesión, yo me quedé pensando, oye, esto es muy interesante porque estamos hablando de meternos de alguna forma a la perspectiva del Señor. Tenemos que hacer un viaje arqueológico, tenemos que hacer un recorrido específico por las Escrituras con otra lente. Y voy a dejarte el paso para que contestando esta pregunta procedas a explicarnos con más profundidad este tema. Muchas gracias, David. Y creo que lo más apropiado entonces ahora es entrar directamente al contenido mismo de la presentación de hoy, que justamente quiere explicar en qué consiste la hermenéutica de Cristo. Cómo es que Cristo interpretaba las Escrituras, porque si Cristo, creo que es importante, Cristo siendo nuestro Señor, nosotros también debemos seguirle, no solo a grandes rasgos en nuestra vida cristiana, sino también en cómo interpretamos la Escritura. Entonces, antes de hacer eso, creo que es necesario orar al Señor para que nos dé su gracia Por y supuesto. poder comenzar este momento, encomendarlos en sus manos. Así que, Adelante. hermanos, inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, te damos muchas gracias por este día. Señor, estamos muy, pero muy agradecidos por la oportunidad que nos das hoy a través de la tecnología de conectarnos, hombres y mujeres de tantos países, de todos los continentes, Señor, que vienen hoy con un corazón dispuesto a aprender, Señor. Padre, te ruego que en este momento nos des de tu gracia para poder ser receptores de tu palabra, poder entender la palabra
poder aceptarla y ceñirse de la palabra de verdad, Señor, cambiar donde hay que cambiar. Y Señor, danos la humildad para poder, si es necesario, arrepentirnos de formas que hemos tratado el texto y que no te agradan a ti, Señor. Sabemos que Cristo fue enviado a la tierra para ser el primero de muchos hijos, en el sentido de que puedan ser conformados a la imagen de Él, Señor, y queremos ser como Jesús. Así que, Padre, te ruego que hoy nos asistas, nos dé de tu gracia, que tu Espíritu pueda estar con nosotros hoy y que podamos aprender, Señor. En eso consiste ser un discípulo de Jesús, en aprender y en enseñar, Señor. Queremos seguir siendo moldeados a la imagen de Jesús. Danos entendimiento, Señor, danos de tu gracia, danos conocimiento y danos mucha, pero mucha humildad. Oramos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces, la hermenéutica de nuestro Señor Jesucristo, ese es el título de esta sesión, de esta presentación. No hay duda que Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento, hay varios pasajes, perdón, del Nuevo Testamento que confirman que Cristo además no vino en un vacío. De hecho, Jesús no solo está presente en el Antiguo Testamento, sino que según su propio testimonio, Él es una importantísima parte de la revelación previa disponible hasta ese momento de la historia de redención. Acompáñenme, si tienen sus Biblias, a Lucas capítulo 24, y vamos a estar volviendo a este capítulo vez tras vez a través de la presentación. Pero en Lucas 24, noten lo que dice versículo 27. Este es Jesús, camino a Emaús con esos dos discípulos. Dice acá Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten que ahí tenemos Moisés, o sea, la ley, y después tenemos los profetas, diciendo que ese es el testimonio de Jesús, que se referían acerca de él. Más adelante en ese mismo capítulo, versículo 44, dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, noten, en los profetas y en los salmos. La Torá, los profetas y los escritos. Todo eso es un conjunto para referirse al Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito acerca de mí. O sea, Jesús mismo, por su boca, por su testimonio, dice que Él es un elemento importantísimo del Antiguo Testamento. Lucas 24, 27, Lucas 24, 44. De hecho, Juan capítulo 5 dice algo similar. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, escuchen, las que dan testimonio de mí, las escrituras en su conjunto. La Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos o los escritos, todo el Antiguo Testamento, como un conjunto, anticipa y da testimonio de quién es Jesús. O sea, la presencia de Cristo, la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento es indiscutible. Es indiscutible. El Antiguo Testamento lo anticipa. Él anticipa esta figura mesiánica. Por lo tanto, la cuestión a tratar hoy no es realmente esa, si el Antiguo Testamento anticipa a Cristo o no. El consenso general es que Cristo puede encontrarse en el Antiguo Testamento y debe predicarse desde el Antiguo Testamento. De hecho, los apóstoles hacían esto. En Hechos 2, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro predicando desde el Antiguo Testamento en referencia a la persona de Cristo. Entonces, se puede encontrar y se debe predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. El problema es que no todos están de acuerdo en cómo encontrar y predicar a Cristo en la primera parte de la revelación divina, en el primer testamento. Y el problema radica en que existen distintos métodos de interpretación. A eso es lo que nos referimos con la hermenéutica.
la ciencia y el arte de la interpretación. Existen distintos métodos, por lo tanto, algunos llegan a distintas conclusiones porque utilizan distintos canales, distintos métodos interpretativos. O sea, la cuestión de encontrar y predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento es por naturaleza hermenéutica, es por naturaleza interpretativa, no teológica, no es cristológico el asunto. El asunto es interpretativo. En la actualidad existen por lo menos dos enfoques hermenéuticos, dos acercamientos distintos al texto que resumen el problema, que resumen esta cuestión. Por un lado encontramos el cristocentrismo. El cristocentrismo. El cristocentrismo busca encontrar y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Eso es, busca encontrar y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Y por otro lado está lo que el libro, y hoy quiero defender, está lo que llamamos el cristotelismo. Cristocentrismo por un lado, cristotelismo por el otro. Telismo de la palabra telos, que tiene que ver con el fin. El fin, o sea, este acercamiento, este enfoque entiende que el Antiguo Testamento en su conjunto, como un todo, apunta al Mesías, apunta a Cristo, aunque cada pasaje no trate con él de manera explícita. Ahora, ambos enfoques, el cristocentrismo y el cristotelismo, en su esencia emplean una hermenéutica histórico-gramatical. Pero el cristocentrismo añade otro método interpretativo u otros métodos interpretativos. Hoy mi intención en esta mañana, para mí, puede ser tarde para ustedes o noche, es poder explicar, poder defender el cristotelismo a grandes rasgos. Yo sé que el libro, La hermenéutica de Cristo, lo hace de manera más detallada y un poquito más técnica. Pero es poder explicar, defender el cristotelismo como la hermenéutica que anticipa a Cristo, al Jesús que el Nuevo Testamento identifica, sin tener que forzarlo en cada pasaje del Antiguo Testamento, sin tener que terminar o leer a Cristo en cada pasaje, en cada narrativa, en cada salmo del Antiguo Testamento. Ese es mi acercamiento, eso es lo que quiero defender esta mañana. Y para eso quiero que examinemos juntos la hermenéutica misma de nuestro Señor Jesucristo más de cerca, porque Él modela perfectamente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Que miremos más de cerca a cómo Jesús interpretaba el Antiguo Testamento. Cristo fue, si se ponen a pensar, un intérprete de las Escrituras por excelencia. No hubo mejor intérprete de las Escrituras más que Cristo. Siempre que Cristo expuso el Antiguo Testamento, Él dio testimonio de la verdad, como dice Juan 18:37. Él vino para eso. Cuando Jesús le responde, a Poncio le dice, justamente yo vine para dar testimonio de la verdad. Siempre que él expuso el Antiguo Testamento, exaltó la verdad. Incluso Lucas capítulo 20, versículo 39, dice que los escribas reconocían que Jesús predicaba, que Jesús exponía y que daba testimonio de la verdad. O sea, Jesús fue un experto en cómo usar bien la palabra de verdad. Fue un experto en cómo trazar bien la palabra de verdad. Por lo tanto, cuando se trata de interpretar la Biblia, no hay nadie mejor de quien aprender que Cristo. No hay nadie mejor. Por definición, Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. Jesús es, por definición misma, la hermenéutica de Dios personificada o hecho carne. Noten en Mateo capítulo 11, versículo 27.
Dice así Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, dice, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es, por definición, la interpretación, la revelación, la hermenéutica de Dios hecha carne, personificada. Entonces, su hermenéutica de las Escrituras debe ser nuestra hermenéutica de las Escrituras. Si Él es el intérprete de las Escrituras por excelencia, entonces no hay otro modelo más que Cristo para seguir. Dios condena cualquier otra hermenéutica, cualquier otro método de interpretación que tuerza las Escrituras y que deshonre a nuestro Señor en el intento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, habla justamente de eso. Personas que tergiversan la palabra de Dios para su propia perdición. O sea, como sus seguidores, si Él es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus seguidores, nuestro objetivo debe ser honrarle, no tan solo en la exposición, sino también en el estudio. No tan solo desde el púlpito, sino también cuando estamos estudiando y trazando la palabra de verdad. Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Él tiene autoridad para demandarlo. Y Él demanda que no tergiversemos su palabra, que no la manipulemos, sino que exaltemos la verdad así como Él lo hizo. Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Ahora, hay muchos cristianos que tienen buenas intenciones, no es una cuestión de malas intenciones, pero hay muchos cristianos que creen que debemos leer a nuestro Señor en cada versículo del Antiguo Testamento. En cada versículo del Antiguo Testamento. El problema con este enfoque, con este acercamiento interpretativo o hermenéutico, es que Cristo no leyó el Antiguo Testamento de esta manera. Él no lo hizo de esta manera. Y para eso quiero que me acompañen porque vamos a tomar como base Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Esa va a ser la base de hoy. Porque Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo y define lo que Él hacía. ¿Recuerdan el contexto? Aquí estamos lidiando con Jesús ya resucitado y habían dos hombres, ¿sí?, que iban a una aldea llamada Maús, dice el versículo 13 del capítulo 24, que estaba como a 60 estados de Jerusalén, e iban hablando de todas las cosas que estaban pasando, y de repente aparece Cristo resucitado, y no le reconocen. Y conversan, y el versículo 25, Jesús dice esto: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Este es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo, de la hermenéutica de nuestro Señor. Lucas aquí declara que Jesús le explicó a sus discípulos las cosas, dice literalmente, Él le explicó las cosas que se referían a Él en todas las Escrituras. Versículo 27. Él le explicó las cosas que se referían a Él en todas las Escrituras. Noten que no dice el versículo que cada una de las Escrituras se refiere a Cristo. Noten que el versículo tampoco dice que Cristo es el significado de cada pasaje del Antiguo Testamento. La idea aquí de Lucas es que Cristo expuso los pasajes más relevantes del Antiguo Testamento que justamente trataban con las cosas referentes a Jesús. Esa es la idea. No que cada pasaje hablaba de Él, sino que le expuso los pasajes más relevantes, que exponían, que expandían las cosas referentes así.
Ahora, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son estas? ¿Qué cosas son las que Cristo explicó? Bueno, las cosas son las mismas cosas que Lucas acabó de mencionar anteriormente en este mismo capítulo sobre Jesús Nazareno. Eso lo encontramos en los versículos del 18 al 24, anoten así. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las cosas justamente de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué cosas entonces Jesús expuso desde el Antiguo Testamento? Justamente, él definió, él expuso, él trató y le dio fundamento a las cosas que ellos venían tratando, de cómo Jesús debería ser el Salvador de Israel, cómo él iba a ser entregado a sacerdotes y a los gobernantes a sentencia de muerte, cómo les crucificaron. Habla justamente de todo eso. Esas son las cosas que Jesús está describiendo. Cristo no se leyó a sí mismo en el Antiguo Testamento, ni tampoco Cristo releyó el Antiguo Testamento de manera creativa. No lo hizo. No estaba buscando a ver cómo hacer el Antiguo Testamento para que suene más cristocéntrico. Muy por el contrario. Lucas 24 nos muestra que Cristo tenía, y esto es lo que quiero defender esta mañana, Cristo tenía una hermenéutica literal. Cristo tenía también conocida una hermenéutica histórico-gramatical. Así que si voy a tener 3 puntos como un buen sermón, voy a tener 3 puntos. Lo primero que quiero que veamos es la hermenéutica literal de Cristo. La hermenéutica literal de Cristo. Cristo interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la intención de los autores originales. En este sentido, su hermenéutica fue literal. Fue literal. En Lucas 24, el Antiguo Testamento, noten versículo 25, se describe como lo que los profetas han dicho. Eso dice el versículo 25. Todo el Antiguo Testamento se describe como lo que los profetas han dicho. O sea, Cristo con esto está afirmando que los profetas controlan el significado del texto. Ellos son los que controlan, ellos son los que han dicho, ellos son los que le han dado sentido. El significado del texto reside en la intención de los autores, en este caso los profetas. Lo que ellos dijeron explica lo que significa el Antiguo Testamento. Esta es precisamente la razón por la que Cristo reprendió a estos 2 discípulos, camino a Maús, en Lucas 24, versículo 25, al no entender las Escrituras. Él les dice entonces: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No entendieron las Escrituras, no entendieron. Cristo los tuvo que reprender. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que ellos tendrían que haber sabido mejor según lo que fue dicho originalmente por los profetas. Ellos tendrían que haber entendido. Si nuestro Señor creía que el Antiguo Testamento requería otro método de interpretación para encontrar un significado más profundo o un sentido diferente, más cristológico, Él no tendría que haber reprendido a los discípulos. Es más, noten cuál es el problema. El problema no es el texto del Antiguo Testamento. El problema es el corazón de los discípulos para creer. El problema no es que los profetas hablaron y hablaron mal y que ahora
a la luz de la cruz de Cristo, hay que volver a reinterpretar el Antiguo Testamento buscándole ahí. No, Jesús los reprende porque los profetas hablaron bien. El problema era el corazón de los intérpretes, era el corazón de los discípulos camino a Emaús. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que los profetas hablaron mejor de lo que realmente sabían. No lo admitimos en voz alta, pero por dentro muchas veces consideramos a los profetas un poco ingenuos en lo que a su teología refiere. No sabían lo que estaban hablando. Pero Cristo aquí deja claro que el significado del Antiguo Testamento no es para nada deficiente. Es claro, no es deficiente. El problema no son los profetas, no es lo que ellos dijeron. Ellos hablaron bien. Los profetas hablaron de manera clara acerca del Mesías y el significado del Antiguo Testamento está determinada por la intención de los profetas y no por la intención del intérprete. El significado reside en la intención del autor, no del intérprete. O sea, el problema de Lucas 24 era la interpretación deficiente de los discípulos. ¿Por qué? Porque los profetas sabían muy bien de lo que estaban hablando. Eran teólogos. El problema no eran ellos, el problema no era el texto, el problema era la interpretación del texto en los discípulos. Por eso Jesús los reprende. Deberían haber sabido mejor. Deberían haber entendido mejor el texto. Ahora, en varias ocasiones Cristo hizo hincapié en el hecho de que los profetas hablaban de él, anticipaban a esta figura mesiánica y también hizo hincapié en que el Antiguo Testamento en su conjunto le anunciaba, ya lo hemos visto en Lucas 24:44, lo hemos visto en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Las tres partes, la Torá, los profetas y los escritos anticipaban al Mesías. Jesús, por ejemplo, declaró en Mateo 22, acompáñenme ahí. Noten esto, es interesante. En Lucas 22, versículos 41 al 46, Jesús declaró, por ejemplo, que David habló del Mesías e incluso David se dio cuenta de la divinidad del Mesías. Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu, noten, estaba inspirado, le llama Señor, diciendo, y acá cita Jesús el Salmo 110, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El punto es que los fariseos tendrían que haber entendido las palabras originalmente escritas por el profeta David, pero no lo hicieron. No lo hicieron. De la misma manera que los discípulos camino a Emaús no entendieron todas las cosas y todos los eventos que estaban transcurriendo a la luz de lo que el Antiguo Testamento anticipaba, Jesús acá a los fariseos les dice, ustedes tendrían que haber entendido mejor. ¿Cómo es que David dice justamente del Cristo? Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. Y en el original dijo el Señor Yahweh a mi Señor, a mi Adonai. ¿Cómo es que Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi derecha? O sea, David reconocía desde aquel instancia la divinidad de Jesucristo. La reconocía. Y los fariseos tendrían que haber sabido mejor. Ahora, los profetas no hablaron exclusivamente de Cristo, como sugieren muchas veces en la práctica el cristocentrismo. No hablaron exclusivamente de Cristo. La teología de los profetas incluía muchos otros aspectos más allá de la teología mesiánica.
Ese es el gran peligro con el acercamiento cristocéntrico, tratar todo el Antiguo Testamento y cada parte del Antiguo Testamento, cada pasaje, como un puntapié, un trampolín para ver a Cristo. Pero la teología de los profetas era mucho más profunda, era mucho más compleja. Nuestro Señor, por ejemplo, usó el Antiguo Testamento para discutir temas como la ira de Dios en Mateo 10, versículo 15. Él habló del matrimonio en Mateo 19, versículos 5 al 6. Él habló del adulterio en Mateo 5, 27. Él habló del divorcio en Mateo 19, 7. Él habló de la escatología en Mateo 24, 15. Y cada uno de esos pasajes está vinculado con un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, la teología de los profetas era mucho más amplia, mucho más profunda que solamente mesiánica o exclusivamente mesiánica. Y es de notar que en todas las instancias donde Jesús trata con esos aspectos como el matrimonio, el divorcio, el adulterio, la escatología, Cristo no se leyó a sí mismo en ninguno de estos textos. Él no dijo, ahí estoy yo. Más bien, él recurrió a lo que los profetas habían dicho porque creía Jesús que los profetas hablaban con conocimiento y con poder, hablaban de parte de la boca de Dios. Por eso es que Jesús mismo dice en Juan 10:35 que el Antiguo Testamento no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque la intención de los profetas, en última instancia, era la intención misma de Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice 2 de Pedro 1:21, que habla justamente de la inspiración y este proceso en el que Dios capacitó a los autores para poder escribir palabra divina. O sea, todo esto muestra que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento literalmente, en conformidad a la intención de los autores. No buscaba cambiar la intención, no buscaba modificar la intención, sino que ratificaba, corroboraba, respaldaba la intención de los autores originales y en base a eso predicaba. No se leía no de manera cristocéntrica en todos los pasajes, sino que hacía teología en base a lo que se había dicho, porque era en última instancia palabra de Dios. Esa es la hermenéutica literal de Cristo. La segunda que quiero ver con ustedes es la hermenéutica gramatical de Cristo. La hermenéutica gramatical de Cristo. Lucas 24 también nos enseña o confirma que Cristo leía la intención de los autores originales con un alto grado de precisión. Con un alto grado de precisión. Su hermenéutica de esta manera era gramatical. Jesús se centraba y prestaba atención en todas las particularidades lingüísticas de la escritura. Se fijaba en la sintaxis, se fijaba en la gramática, estaba en los detalles Jesús. Lucas 24:25, volvemos al texto principal. Dice que Jesús les recordó a sus discípulos todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas le han dicho. Con la palabra aquí, todo, nuestro Señor está enfatizando justamente la totalidad del Antiguo Testamento, tanto en amplitud como en profundidad. En ningún momento de su ministerio, es increíble, en ningún momento Jesús cuestionó lo dicho por los profetas. Jesús nunca puso en duda la veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. Y creo que vale la pena señalar esto. Jesús, muy por el contrario, siempre se ciñó de la intención de los autores originales, incluso hasta en los detalles más pequeños. Él abrazó los detalles más pequeños. Usó, por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 34, para ilustrar esto. Juan capítulo 10, versículo 34.
Voy a leer desde 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Noten que en el versículo 30 él había dicho, yo y el Padre uno somos. Explícitamente él había expuesto que él era divino. Y Jesús le respondió, escuchen la respuesta de Jesús en el versículo 34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó. Noten el versículo 34. Jesús utiliza, y él dice que cita, no está escrito en vuestra ley. Él no está, es interesante, él no está aquí aludiendo al Pentateuco, a la ley de Moisés. Él acá está aludiendo a Salmo capítulo 82, versículo 6. Y él utiliza, el punto de Jesús es este. Jesús utiliza ese pasaje porque en ese pasaje Dios se refiere a líderes, a los jueces injustos en el Antiguo Testamento con la palabra dioses. Lo pueden buscar después en el Salmo capítulo 82, versículo 6. Entonces Jesús toma esa palabra en plural, no toma una singular, él toma una palabra en plural y él defiende su divinidad, él defiende su deidad en base a un plural. El razonamiento de Jesús aquí es este, no lo pierdan de vista. Él está diciendo, si Dios llamó dioses a los jueces injustos del Antiguo Testamento, ¿no es apropiado entonces que Cristo, al que el Padre santificó y envió al mundo, se autodenomine Hijo de Dios? Claro que lo es. Ese es el punto. Pero noten, no pierdan de vista lo que hace Jesús, el acercamiento. Él se enfoca en el plural de la palabra. Él le dijo a los líderes injustos del Antiguo Testamento, los llamó dioses. Y él dice, no es inapropiado entonces que me llamen a mí Hijo de Dios. Otro ejemplo de esto está en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. En este pasaje, Mateo capítulo 22, versículo 32, Cristo se enfoca ahora en el tiempo presente de la frase yo soy, que está tomada de Éxodo 3:6, para explicar la resurrección. Noten versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Noten siempre Jesús aludiendo a las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, acá está, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Él explicó la resurrección y se ajustó o tomó como base el tiempo presente de la frase yo soy. Dios no es, el punto aquí, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si en la actualidad es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, entonces el punto de Jesús es que ellos aún están vivos en otra esfera, porque Dios es un Dios vivo. Ese es el punto. Noten que todo el acercamiento de Jesús se basa en el tiempo presente del yo soy. O sea, nuestro Señor repetidas veces mostró que leía el Antiguo Testamento prestando atención a la gramática, prestando atención a la sintaxis del mismo texto.
No iba más allá. No buscaba un sentido más profundo. Respetaba la autoridad del contenido del Antiguo Testamento y de la intención de los autores. Se fijaba en la gramática, en la sintaxis, en un presente, se fijaba en un plural. Todas las particularidades lingüísticas Jesús estaba observando. Ahora, quizás el pasaje más claro sobre la hermenéutica gramatical de Cristo es Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine a hacer eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá queda de manera explícita otra vez que él no estaba yendo en contra de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y noten el versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Jesús continúa. O sea, Jesús aquí está afirmando en este pasaje que ninguna de las enseñanzas que él trajo, ninguna de ellas, contradice la ley de Moisés o el mensaje de los profetas. De hecho, la frase, la ley y los profetas, se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Para eso, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 7, versículo 12, quiero mostrarles. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Era otra manera de decir el Antiguo Testamento, o la primera parte de la revelación bíblica. Mateo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todas las escrituras que habían disponibles hasta aquel momento. Mateo capítulo 22, versículo 40. De estos dos mandamientos, justamente, del gran mandamiento, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, de estos dos mandamientos depende, dice Jesús, toda la ley y los profetas. Y pueden verlo después, no tenemos tiempo, pero Lucas 16, 16, Hechos capítulo 13, versículo 15, Hechos capítulo 24, versículo 14, Hechos capítulo 28, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 21, son todos pasajes que demuestran que estos dos términos, la ley y los profetas, aunque hay veces que aparece también los escritos o los salmos, solo estos dos, la ley y los profetas, es suficiente como para aludir a todo el Antiguo Testamento en su totalidad, en su conjunto. Volvamos entonces a Mateo 5, versículo 18. Jesús ahí está diciendo que cada uno de los detalles gramaticales del Antiguo Testamento, por más pequeños que sean, dice, reflejan el sentido original del texto y nunca pasan de moda porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no puede ser quebrantada. Hasta en los detalles hay inspiración. Noten el alto grado de confianza que Jesús tenía en el texto del Antiguo Testamento. Él no estaba, no sé, ¿cómo engancho esto con una profecía mesiánica? Él no estaba desconfiando, él confiaba plenamente. Él se recostaba sobre la intención de los autores. Y él dice más específicamente, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, la J, para que tengan una idea, se refiere a la letra hebrea Yod, que se asemeja a lo que nosotros en español sería, o en castellano, un apóstrofe. Es muy pequeño. La tilde habla acerca de una distinción muy pequeña entre dos letras hebreas. Un equivalente en castellano sería la distinción entre una O mayúscula y una Q mayúscula. La única diferencia es esa colita que las distingue entre una y otra. O sea, para Cristo, todas las particularidades del texto
ya sea la gramática o la sintaxis, son importantes porque confirma la intención de los autores. Y es a través de la intención de los autores que nosotros podemos tener confianza en el significado del texto. ¿Qué es esto, hermanos? Es una hermenéutica gramatical. Jesús confiaba en los detalles del texto, en los más pequeños. Por último, quiero ver, entonces vimos la hermenéutica literal de Cristo, vimos la hermenéutica gramatical de Cristo, quiero que veamos la hermenéutica histórica de Cristo. La hermenéutica histórica de Cristo. Volvamos otra vez a Lucas 24. Lucas 24 una vez más declara que nuestro Señor tenía también una hermenéutica histórica. Él leía las Escrituras de una manera que afirmaba su historicidad. En Lucas 24, versículo 26, Cristo indica que el Antiguo Testamento anticipaba la necesidad de que Cristo, dice, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, evidentemente, Jesús creía que todas estas cosas eran acontecimientos reales que ocurrieron dentro de un marco histórico. No fueron cuentos. Ocurrieron dentro de un marco histórico y necesitaban ocurrir en un marco histórico. Era necesario que el Hijo se hiciera carne. Ahora, lo interesante es que tal historicidad no solo aplica a las profecías mesiánicas, no solo aplica a lo referente a lo que Cristo iba a hacer acá en la tierra. En diferentes oportunidades de su ministerio, nuestro Señor recurrió a una variedad de personas, de lugares y de eventos que Él consideraba como históricamente verdaderos. Él nunca los ponía en tela de juicio, sino que los confirmaba. Por ejemplo, y tengo acá una larga lista, no vamos a ver todo, pero lo voy a decir rapidito. Por ejemplo, Cristo afirmó la realidad de Adán y Eva, Mateo 19, del 4 al 9. Él confirmó la historicidad de Caín y Abel, en Mateo 23, 35. Él habló acerca de Noé y el diluvio, en Mateo 24, 37. Él afirmó que Tiro, Sidón y Sodoma existieron, en Mateo 11, 21 al 24. Él aún habla acerca de la esposa de Lot, en Lucas 17, del 31 al 32. Él habla de Abraham, en Juan capítulo 8, versículo 56. Él habla de Isaac y de Jacob, en Mateo capítulo 8, versículo 11. Él habla de Moisés como autor de la ley, en Lucas 24, 44, el texto que estamos viendo. Él confirma la historicidad de la provisión del maná a Israel en el desierto, en Juan capítulo 6, versículo 32. No fue solo un cuento. David comiendo el pan de la proposición, lo confirma en Mateo capítulo 12, versículos 3 al 4. Él habla incluso de la reina del sur visitando a Salomón, en Mateo 12, 42. Él habla de Elías y Eliseo, en Lucas 4, 25 al 27. Él habla de Isaías, en Juan capítulo 12, 38 al 41. Él habla incluso de Jonás dentro de un gran pez, en Mateo 12, 40 al 41, etc. Estas son solo algunas personas, algunos lugares, algunos eventos que Jesucristo consideraba históricamente verdaderos. O sea, la hermenéutica de Cristo estaba inmersa en la historicidad. Estaba sumergida en la historia. Él nunca puso en tela de juicio su historicidad. Nunca dudó sobre la historicidad del Antiguo Testamento, como así tampoco se refirió a estas personas, a estos lugares y a estos eventos como meras ilustraciones espirituales, sino como verdad, como acontecimientos reales. Ahora, no solo confirmó su historicidad, sino que es interesante que Cristo era consciente de su lugar en la historia de redención o en el plan de Dios. Cristo era consciente de esto. Para él, la historia no era aleatoria. No era algo, solo ocurrió porque ocurrió. La historia no era aleatoria, sino que era parte de la soberanía de Dios. Por esta razón, Jesús, cuando se acercaba al Antiguo Testamento, lo miraba
lo interpretaba como una narrativa que estaba preparando el camino hacia la segunda parte de la revelación bíblica, el Nuevo Testamento. Jesús, lo leímos en Mateo capítulo 11, versículo 13, noten esto, dice que él habló de cómo los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hasta Juan. Hay un sentido de continuidad, de que él está observando cómo se mueve la trama de la historia. También, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 34 al 36, él menciona cómo el pecado de las generaciones pasadas del Antiguo Testamento iba a recaer sobre la generación actual. Interesante. O sea, el pecado de la generación pasada, una generación histórica, y un pecado real, iba a tener implicaciones en la generación actual histórica por su pecado real. Hay una continuidad. Lucas 11, versículos 49 al 52 confirman esto también. O sea, esto concuerda con la forma en que los profetas del Antiguo Testamento consideraron la historia de la redención como parte del plan de Dios, moviéndose hacia la culminación del tiempo. Eso lo pueden ver después en Nehemías capítulo 9, del 1 al 38, donde justamente se describe todos los eventos históricos de Israel hasta aquel momento. Increíble. El pueblo de Dios observaba cómo soberanamente Dios estaba con su pueblo. Salmo capítulo 68, del 1 al 35, también recuenta, menciona lo que pasó justamente en el monte como verdaderamente histórico. Daniel capítulo 9, otra vez del 1 al 19, menciona cómo los profetas entendían que Dios estaba moviendo a través de la historia con eventos históricos reales, acontecimientos que sucedieron. En otras palabras, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba adoptando el mismo método interpretativo de los profetas. El mismo. Los profetas creían que todos estos eventos eran reales, Jesús los confirmaba. Él ratificaba los hechos del pasado como eventos que sucedieron y que avanzaban hacia la realidad del presente al compás, al ritmo de la soberanía de Dios. Dios estaba detrás y Dios está detrás de bambalinas moviendo la trama histórica, el plan redentor. O sea, esto pone en manifiesto que la hermenéutica de Cristo era también histórica. Era histórica. En resumidas cuentas, entonces, Lucas 24, 25 al 27, muestra que Jesús interpretó el Antiguo Testamento de una manera literal, de una manera gramatical y de una manera histórica. Jesús nunca necesitó reinterpretar las Escrituras para leerse a sí mismo en cada pasaje. Muy por el contrario, Jesús siempre se abrazó, siempre se aferró, siempre se ciñó a la lógica de los autores originales. En todo momento, Él respaldó lo que los profetas dijeron anteriormente. Nunca contradijo sus palabras, ni tampoco cuestionó su teología como que si no fuera lo suficientemente cristocéntrica. Simplemente Jesús confirmó todo lo que ellos dijeron, porque hablaban bien y hablaban de parte de Dios. Esto es precisamente, hermanos, lo que hizo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fuera tan profunda. Esto. Acompáñenme a Mateo, capítulo 7. Al terminar Jesús de predicar tal vez uno de los mejores sermones que jamás se hayan predicado en la historia, Mateo 7, versículo 28, noten lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. La gente nunca había oído un mensaje como tal. En ese momento la gente se quedó boquiabierta, se quedó atónita. Y mientras más reflexionaban sobre la teología que Cristo les había enseñado, más se maravillaban. Su asombro era de continuo. ¿Y cuál era la razón? El versículo que sigue, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Los escribas en aquella época citaban a otros para dar autoridad a sus enseñanzas. Pero Jesús realmente explicaba la palabra de Dios. Eso era lo que lo distinguía a Jesús de los escribas. Realmente explicaba lo que la palabra de Dios quería decir. O sea, Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba la palabra, resguardaba la intención de los autores originales, exponiendo así las escrituras con autoridad final. Él decía lo que los autores originales querían decir. Y por eso su enseñanza era admirable. Por eso él enseñaba con autoridad. Por eso es que la audiencia quedaba cautivada por la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza reflejaba la autoridad de Dios al respetar la intención de los profetas. Predicaba lo que los profetas quisieron decir y así predicaba con autoridad final porque los profetas hablaron siendo movidos de parte de Dios. Eso es lo que le daba autoridad al mensaje de Cristo. No necesita apoyarse en nadie más. No necesitaba otro método interpretativo. No necesitaba hacer ninguna gimnasia para acomodar lo que él quería decir, su mensaje a la audiencia. No. Él simplemente respaldaba la intención de los autores. O sea, en conclusión, entonces, para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, es imperativo leerlo cuidadosamente, así como Cristo lo hizo. Tenemos que leerlo cuidadosamente al Antiguo Testamento de la misma manera que lo hizo Cristo. No necesitamos, hermanos, otro método interpretativo, ni mucho menos necesitamos nosotros acudir a nuestro ingenio creativo para reinterpretar las Escrituras de manera más cristocéntrica, para ver cuántos puentes podemos hacer entre el Antiguo Testamento y Nuevo y la cruz. Como sus seguidores, como sus discípulos, nosotros debemos confiar en la hermenéutica prescrita y en la hermenéutica modelada por nuestro Señor. ¿Y cuál fue esa? La hermenéutica histórico-gramatical. Su hermenéutica debe ser nuestra hermenéutica. ¿Por qué? Porque en última instancia, nosotros, después de todo, somos cristianos, ¿no? Somos cristianos. Y las Escrituras nos dicen que este título no debe ser tomado a la ligera, el título cristiano. Esta palabra cristiano significa del grupo de Cristo. Y fue utilizada, por ejemplo, por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y en esa instancia fue utilizada por personas que no eran parte de la iglesia para describir a los discípulos de Jesús. O sea, ¿por qué termino con esto, con los cristianos, con el nombre cristiano? Porque esto nos recuerda de alguna manera que nosotros debemos ganarnos el derecho de ser llamados cristianos, incluso en nuestra hermenéutica. Incluso en nuestra hermenéutica. Incluso en nuestra hermenéutica nosotros debemos modelar a Cristo. Incluso en nuestra hermenéutica, en nuestro enfoque del Antiguo Testamento, en nuestro acercamiento, nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Cristo no es solo el Señor de nuestra vida en términos generales. Cristo también debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Y Él nos ha dejado un molde. Nos ha dejado un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Eso es en lo que consiste la hermenéutica de Cristo, que el libro, claro, lo expande mucho más de una manera con ejemplos y un poquito más técnico a lo que yo lo puedo dar esta mañana. Muchas gracias. Wow. Hey, Lucas, muchas gracias a ti. Qué tremendo. Muchas gracias. Estoy viendo varios comentarios. Uno de ellos obviamente me llamó la atención más. Y es de nuestro amigo, de nuestro hermano Drayón. Buenísimo, dice. Un manjar en el paladar. Gracias. Y así me quedo. Hay un montón de cosas, como dices bien, que nos encantaría que profundizaras en ellas y demás. Queremos dejar abierto el chat. Vamos a usar el chat para que nos pongan preguntas.
vamos a dar un tiempo de preguntas y supongo que algunos habrán pensado en diferentes cosas que les vinieron a la mente. A mí me encantó mucho la parte, porque yo sé que el Señor Jesús citó mucho, Génesis es uno de mis libros favoritos. Me encantó esta lista que hiciste, dijiste que no fue exhaustiva, así que me quedo todavía con el pendiente para ver esa lista completa. Pero efectivamente, Lucas, el libro La Hermenéutica de Cristo, que justamente ha sido publicado por Editorial Portavoz, que nos ha honrado tanto tu persona como tus colaboradores que lo publiquemos. Es en donde se expande, hay más capítulos aquí que hablan a más detalle, hablan de los escritos, hablan de los profetas. Tú tomas la Torá, me encanta, trabajamos en este libro con mucho cariño y sé que va a ser de muchísima utilidad para cada uno de quienes estamos interesados en el tema. Y me encantó esa última parte, qué desafío, Lucas. Mi hermenéutica debe tener el señorío de Cristo igualmente, eso me encantó. Vamos a ver, una pregunta. ¿Cuál es? Ups, perdón. Ok. Hay muchos pastores que dicen que la iglesia es cristocéntrica en el sentido de que Cristo es el centro de sus vidas y no tanto por encontrar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo deberíamos tomar este concepto? Gracias a David Garza. Perdón, quiero ver si entiendo bien la pregunta. La pregunta tiene que ver que hay iglesias que se autodefinen como iglesias cristocéntricas. Correcto. ¿Cómo lo entendemos a la luz de esto? No tanto se definen así, dice David, por encontrar a Cristo o buscar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento. Pero si se refiere más bien a que Cristo es el centro de sus vidas, ¿cómo debemos entender este concepto en esos casos? Sí, no, es excelente pregunta. David Garza, creo que sí es el David Garza que conozco, lo conozco personalmente, así que le mando un abrazo. Es una buena pregunta y creo que no está mal que una iglesia se autodemine como cristocéntrica o que el enfoque de ministerio sea cristocéntrico. ¿A qué me refiero con eso? Definitivamente Jesús es el centro, es el pilar de la iglesia. Y le rendimos alabanza a Él y culto y adoración porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el que, justamente Mateo 16 dice, Él edifica la iglesia. En la Gran Comisión dice, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros, Él es el Señor, a Él se debe rendir toda adoración. El problema y a mí la incomodidad que he visto en estos últimos años es que ha habido un movimiento otra vez. No dudo las intenciones, creo que las intenciones han sido buenas, de que definimos todo de manera cristocéntrica. Y lo pueden ver en los libros, en inglés es un poquito más popular, pero ahora en español también ante las traducciones se está haciendo bastante popular, en el sentido de que tenemos la iglesia cristocéntrica, la predicación cristocéntrica, tenemos la familia cristocéntrica, tenemos el evangelismo cristocéntrico, como que si no tendría que ser cristocéntrico, no sé qué más tendría que ser. Todo es cristocéntrico. Ahora, cuando todo lo hacemos de esta manera, con esta énfasis, después deja de perder el énfasis que debe tener. Entonces, mi miedo con este ola y con este movimiento es que otra vez las intenciones, muchas gracias, han sido buenas. Una iglesia debería buscar exaltar a Cristo, pero el gran problema es cuando especialmente nos acercamos a las Escrituras y ponemos a Cristo, agregamos un lente, eso es lo que me refiero con un método interpretativo, y sé que no teníamos tiempo, pero lo pueden ver en el libro. Es cuando nosotros agregamos otro método, cuando agregamos otro lente interpretativo y queremos ver a Cristo donde no está, por nuestro amor a que nuestra iglesia sea cristocéntrica. Entonces, al hacer eso muchas veces perdemos el énfasis y la intención de los autores originales. Yo quiero que mi ministerio sea cristocéntrico, yo quiero que mi vida refleje a Cristo, quiero que otros me reconozcan como un cristiano, un seguidor de Jesús. Amén con eso. Pero hay un grave problema cuando lo exportamos eso y lo traemos a la interpretación bíblica, a cómo entendemos el texto, a la hermenéutica bíblica, y creamos lo que se llama, muchos lo han considerado, un canon dentro de un canon. O sea, buscamos y utilizamos pasajes que reflejen más a Cristo en el Antiguo Testamento. Y nosotros no los predicamos porque no sabemos cómo crear ese trampolín hasta la cruz.
Y entonces ese es el gran problema y la gran, lo que estamos haciendo con este libro, de poder criticar amigablemente, no en contra necesariamente de un ministerio cristocéntrico, pero de una hermenéutica que refleje lo que los autores quisieron decir sin tener que forzarlo a Cristo donde realmente no está. Y les cuento una historia, por ejemplo, no sé, me imagino que a ustedes les habrá pasado, pero yo recuerdo cuando era joven, a mi iglesia ahí en la localidad de Lobos, en Argentina, se acercó para una reunión de jóvenes adultos, un joven, reconocido por cierto, a predicar la historia de David y Goliat. Imagino que ustedes lo habrán escuchado, esto también le habrá pasado en sus iglesias, o tal vez algunos de ustedes lo predicaron de esta manera. Y la historia de David y Goliat es uno de los clásicos ejemplos donde se espiritualiza el texto para poder llegar a Cristo. Entonces, David es Cristo, Goliat en algunos sermones es Satanás, en otros sermones es el pecado, en otros sermones Cristo es David y nosotros somos el pueblo de Israel, y porque Él ha ganado nosotros podemos vencer tenemos victorias en todos nuestros problemas, en las finanzas, y por qué tenía las piedritas que tenía, la fe y todo, y entendemos, y eso estoy exagerando un poquito y estoy yendo al otro lado, pero podemos cometer ese error. Entonces, el problema justamente de crear un canon dentro de un canon es no respetar la intención de los autores, que justamente la intención ahí no es con Cristo, no es tratar de prefigurar a Cristo. La idea es justamente demostrar que Dios es victorioso y que el pueblo de Israel era victorioso por Dios. Ese es el punto de ese pasaje. No tiene nada que ver con Cristo. Entonces, no sé si contesto la pregunta de manera determinante, pero eso es un poco el contexto de lo que he estado viendo con este movimiento de hacer todo cristocéntrico, una familia cristocéntrica, la consejería cristocéntrica, no sé, el social y el café cristocéntrico, todo se hace cristocéntrico. Bueno, muy bien. Creo que sí, doctor, está siendo bastante claro. Déjanos concentrarnos en algo que está comentándose de diferentes formas. Cuesta un poquito de trabajo entender la diferencia entre hermenéutica cristocéntrica y hermenéutica cristotélica. ¿Podrías aclarar de nuevo cuál es la diferencia entre una y otra o qué es lo que debemos entender de ambos? Excelente pregunta. Y de hecho, otra vez, mi intención no era tratar de definir ambas, para eso les recomiendo comprar el libro. Ahí se explica en detalle. Pero en pocas palabras, otra vez, el cristocentrismo busca hacer de Cristo el centro de todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Esto es muy común, por ejemplo, en los Salmos. Esto es muy común en otros pasajes de narrativa, donde se trata de buscar siempre cómo terminar con la cruz de Cristo. Siempre. Y hay un peligro en hacer eso, porque corremos riesgo justamente de pasar de vista la intención del autor y ver toda la manifestación gloriosa que el autor nos está haciendo. Y muchas veces, de hecho, lastimamos más al mensaje del autor al no decir y al no exponer todo lo que se quiso decir. Entonces, cristocentrismo busca justamente buscar y encontrar a Cristo y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes. Esa es mi agenda detrás de la hermenéutica. Busco y comienzo, esto es mi chip en la cabeza. Estoy buscando cómo lo conecto con Cristo. La historia de David y Goliat es el clásico ejemplo. El cristotelismo lo distinguimos en que el cristotelismo sí también dice, ok, el Antiguo Testamento anticipa a Cristo. Por eso la palabra telos, ¿sí? Fin. Tiene a Cristo, al Mesías, anticipa esta figura mesiánica. Eso lo vemos desde Génesis 3:15, ¿no? La simiente. Entonces, desde ahí ya vemos prefiguraciones, vemos que hay una trama que está anticipando a este Mesías, y con el paso del tiempo, esta trama, esta teología, se va amplificando y se va justamente haciendo más clara. Pero una cosa es decir, el Antiguo Testamento en todas sus partes, la Torá, los profetas y los escritos, anticipa esta figura mesiánica, a tratar de buscarlo en todos los pasajes. Esa es la distinción. Es que el cristotelismo dice, sí, el Antiguo Testamento lo anticipa, pero no tratamos de forzarlo en cada pasaje, sino que más bien nuestra prioridad como intérpretes es seguir lo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo fue
justamente respaldar la intención de los autores. Clásico ejemplo, en mi iglesia, en la iglesia donde tengo la chance de poder predicar y servir, tuve un tiempo que estuve yendo a través de los salmos. Clásico ejemplo de los salmos, siempre se termina con la prefiguración de Cristo en los salmos, ya sea cualquier salmo en las iglesias. ¿Por qué? Porque queremos o llegar a la cruz o queremos llegar a hacerlo más, no sé si entendible, pero entenderlo a través de la cruz de Cristo. Y el problema es que estamos perdiendo de vista cómo los salmos están interconectados, cuál es la intención del autor para ese momento, y no respetamos la revelación progresiva de Dios. Hay progresos. En vez de, siempre queremos saltar al Nuevo Testamento, no respetando la revelación progresiva. Entonces, otra vez, ¿ambos dicen Cristo está en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Ambos dicen que se puede encontrar? Sí. ¿Ambos dicen que se deben predicar del Antiguo Testamento? Sí. Pero el cristocentrismo busca encontrar a Cristo en todos o casi todos los pasajes, mientras que el cristotelismo dice, yo voy a predicar a Cristo donde el autor tenga la intención de hacerlo. Donde el autor, por ejemplo, Génesis 3:15, por ejemplo, Números 24, ese es mi capítulo. Por ejemplo, Salmo 110, David claramente ahí tiene una figura mesiánica en su cabeza. Salmo 2, Isaías 53. Hay una teología que se está desarrollando y tenemos que ver las marcas que los autores nos están dejando en el texto para exaltar a Cristo donde Cristo debe ser exaltado, no forzarlo donde no tiene que estar. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Hay, claro, muchas otras distinciones más pequeñas que están en el libro, específicamente creo que es el capítulo 2, sí, en el capítulo 2 del libro, donde se hace una evaluación de la hermenéutica cristocéntrica. Genial. Vamos a hacer una última pregunta para respetar el tiempo de quienes nos están dando esta oportunidad de conectarnos con ellos. Israel Tube te pregunta, ¿qué nos dices acerca de las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Qué específicamente, qué es lo que está, no sé si hay Solo algo esto. específicamente que le está buscando? Esa es la pregunta, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Quizá algunas teofanías se estará Sí, refiriendo. claramente. De hecho, Cristo aparece en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es una manera de identificarlo. Lo vemos claramente ahí en el Antiguo Testamento, por lo tanto puede ser encontrado, puede ser hallado. O sea, otra vez, Cristo ahí demuestra que Él fue parte aún de la historia de redención. Él ha estado con su pueblo. Él ha estado con Dios desde el principio. Entonces, claramente Él es parte del Antiguo Testamento y creo, como ahí menciona David, creo que se llama, es una buena demostración de que Cristo está ahí y que debe ser hallado. Les animo. Yo hace unos años atrás prediqué en Expositores, una conferencia que se hace aquí en Grace Community Church, justamente un estudio de la hermenéutica de Pablo, que es igual a la de Cristo, y cómo él entiende el concepto de la roca, que la roca era Cristo en el Antiguo Testamento, y cómo él no lo estaba alegorizando. Él no estaba rebuscando a Cristo ahí, sino que claramente Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Por una cuestión de tiempo no lo puedo hacer hoy. Tal vez, David, lo podríamos hacer otro momento. Claro que Y sí. podemos expander cómo Cristo realmente estaba ahí y él no estaba sacando de contexto, él no estaba abusando del texto, él no estaba alegorizando el texto ni espiritualizándolo, ni buscando a Cristo donde no estaba. Estaba ahí, pero hay marcadores y tenemos que leer de manera cuidadosa. Creo que si la hermenéutica aristotélica lo que tiene, además, es que nos anima a nosotros a ir más lento por el texto, a realmente buscar, ok, si realmente Cristo estuvo ahí, puedo encontrarlo, ¿cuáles son las marcas? Porque todo lo que tengo las palabras, no tengo la mente del autor, pero puedo a través de las palabras buscar la intención del autor. Entonces, buscar en la gramática, mi capítulo de Números 24 justamente habla de eso, cómo se utiliza un plural y un singular para referirse a Cristo. Entonces, nos anima, nos detiene a no saltar tan rápido a la cruz. No que la cruz sea mala, amo la cruz. Creo que la cruz es la insignia del cristianismo y la resurrección de Cristo. Amén. Y quiero que mi ministerio refleje a Cristo, claro que sí. Pero el cristotelismo nos ayuda a ir más lento por el texto, a ser más cuidadosos a cómo trazamos la palabra de Dios sin traer otro lente interpretativo y hacer tantos trampolines y saltar de ida y vuelta desde el Antiguo al Nuevo Testamento sin base ni fundamento. Genial, doctor.
Futuro, doctor, candidato. Futuro. Sí, sí, sí. Perdone, pero yo te escucho y quedo fascinado. Es hora de que terminemos la sesión. Hay muchas preguntas, Lucas, hay muchas preguntas, pero tenemos en este sistemita la oportunidad de poder conglomerarlas. Y si tú no tienes inconveniente, te las vamos a mandar para que quienes han hecho estas preguntas, pues tengan una nota, alguna respuesta, ya sea de la sociedad, tuya, de Josué Pineda Dale, que es coeditor también y trabajando contigo. Así que vamos a hacer eso y si ustedes quieren seguir poniendo sus preguntas, no se preocupen, van a estar todas registradas. Si ustedes no tienen inconveniente, Lucas y Josué. Nos gustaría terminar nada más repasando un detalle, Lucas, y esto es relacionado específicamente al hecho de que ustedes pueden encontrar este libro justamente tal y como lo hemos estado comentando en nuestra página web y obviamente en muchas otras páginas que están básicamente distribuyendo libros y literatura cristiana en muchas partes de su propio país, en partes del planeta. Les invito a visitar la página www.portavoz.com para que puedan ahí ver todos los recursos que además del libro La Hermenéutica de Cristo, pues están disponibles para que profundicemos en ello. No solamente referencias, diccionarios, libros académicos, etcétera, Biblias, sino que este libro en particular. Oye, se me olvidó mencionar previamente, Lucas, que el libro también está disponible en versión electrónica, está como ebook. Así que ustedes conocen los lugares donde se pueden conseguir, están ahí. E igualmente están en la página de Portavoz, tiene su opción para hacerlo. Lucas, ¿cómo te agradecemos este tiempo? Si la respuesta de nuestros amigos es sí, lo queremos otra vez, por favor, escríbanlo ahí en el chat. Vamos a volver a organizar una sesión más. Me encanta esto de poder hablar de y la roca era Cristo. Me encanta esa parte. Me gustaría escuchar eso. No sé si a nuestros amigos también. Estoy oyendo sí, sí, total, sí, una sesión más, adelante. Háganlo otra vez, amplíenlo, sí, súper, sí, dale. Pero es una ametralladora, Lucas, lo que estoy viendo ahora el chat, con todo el sí, lo que significa, hagamos algo. Ustedes como se registraron, todos los que se han registrado, saben que estamos en contacto con ustedes, les avisaremos por el mismo medio. Y no solo eso, quiero decirte también, Lucas, que todo esto quedó grabado. Y a todas las personas que se registraron, pues les vamos a dar el acceso a esa grabación. Muchos nos dijeron, oye, tuve problemas con el audio, lo que sea, no pude conectar, solamente estoy oyendo parte. Pero todos y cada uno de los que se registraron van a estar, de quienes están registrados, van a tener acceso a este video. Así que estamos muy contentos de poderlo proporcionar, más contentos de tenerte con nosotros, Lucas, mucho más contentos de que todos estos cientos de hermanos y amigos se hayan conectado desde tan distintas partes, a tan distintos horarios, pero qué bueno que podemos hacerlo y como tú orabas al principio, Lucas, gloria a Dios y gracias a Dios porque podemos hacerlo así. Creo que es un salón de clase bastante diverso y bastante amplio el que te tocó en esta mañana, o tarde o noche, depende de donde estén, ¿no? O del otro día por quienes están en Asia. Lucas, palabras finales para cerrar este espacio. Bueno, muchísimas gracias otra vez, David, y a Editorial Portavoz por haber creado este espacio y poder reunirnos, por lo menos de manera virtual. Espero que la próxima, si es que la hay, pueda ser alrededor de un asado argentino y de manera presencial con todos ustedes. Me encantaría estrechar mano, verlos, puedo ver el rostro de solo algunos, pero me gustaría, David, terminar con una oración, si es posible. Por favor, te invito. Gracias. Ok. Querido Padre, venimos ante ti y lo hacemos con tanta reverencia, sabiendo que aún desde antes de la fundación del mundo mostraste tu amor hacia con nosotros, Señor, y la manera más maravillosa de mostrar ese amor fue en la persona de Cristo, Señor. Claramente vimos un amor sacrificial, Señor, un amor hermoso. Padre, Cristo muriendo por pecadores, por viles pecadores por nosotros, Señor. Y Padre, no solo nos has salvado en la persona de Cristo, nos has dado fe para creer, sino que también nos has dejado tu palabra para saber cómo andar y en conformidad a la piedad, Señor. Padre, nos interesa la hermenéutica, nos interesa cómo interpretamos tu libro. No queremos tergiversarlo para nuestra perdición, Señor, sino que queremos ser reverentes. Padre,
tu Hijo se manifiesta en el libro. Claramente se puede ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y queremos exaltarle, no solo desde el púlpito, sino también, o desde nuestra boca, sino también desde nuestro estudio, Señor. En el proceso, queremos que seas nuestro Señor, Señor. Y rogamos, Padre, que así como los discípulos que se preguntaban en Lucas capítulo 24, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Padre, queremos que nuestro corazón arda por la verdad. Queremos que arda cada vez que las Escrituras son abiertas, cuando son bien interpretadas, Señor. Pero no queremos que arda con un fuego, Señor, que prendemos nosotros mismos en nuestro anhelo de querer representar a Cristo donde no está, Señor. Protégenos, sinceramente, Padre, protégenos de trazar bien tu palabra. Danos de tu gracia, la necesitamos. Y te encomiendo, Padre, a todas las personas que están aquí. Gracias porque se tomaron este tiempo. Bendice sus vidas, bendice el ministerio de ellos, Señor, y que cada día de nosotros pueda decirse que somos buenos seguidores de Cristo, incluso en nuestra hermenéutica. Te encomendamos este día, Padre. Te amamos muchísimo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Pues nuevamente, amigos, Lucas, gracias por enésima vez y lo seguiremos haciendo. Nos vemos en la próxima. Yo espero que con asado, pero si no, será con pantalla. Y a todos, amigos, muchas gracias. No olviden visitar nuestro sitio, lo repito, nada más para que lo tengan como referencia, portavoz.com. Gracias nuevamente, nos vemos en la próxima, que el Señor les guarde y les bendiga y les use y les dé su sabiduría siempre. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. A diferencia del cristocentrismo, el cristotelismo resguarda el significado original de los autores del Antiguo Testamento, respalda la hermenéutica histórico-gramatical como la metodología normativa de interpretación de sus escritos y realza su naturaleza como revelación divina, así como lo hizo Cristo. No solo se reverencia a Cristo exaltándolo en el púlpito, sino también por medio de la obediencia hermenéutica en el estudio. Cristo, cuando hizo referencia a las Escrituras, confirmó lo que hablaron los profetas y usó las Escrituras para hablar de una diversidad de cuestiones según lo que estaba escrito. La hermenéutica de Cristo es, por lo tanto, una crítica amigable a todos los defensores de la hermenéutica cristocéntrica, con la intención de que adopten un enfoque cristotélico del Antiguo Testamento, también conocido como la hermenéutica histórico-gramatical. La hermenéutica de Cristo presenta un persuasivo conjunto de argumentos a favor de una hermenéutica histórico-gramatical que apunta a Cristo no solo debido a que el Antiguo Testamento culmina en él, sino también porque él es parte de lo que impulsa los acontecimientos incluidos allí mismo. Es de ahí precisamente que surge el título del libro, La hermenéutica de Cristo.